Toca al que está a tu lado, dile: creo y convencido estoy que Dios te va a hablar. ¿Cuántos oraron esta mañana para venir? Bueno, con esos 10 que conté rápido, esa oración de pronto nos alcanza para los otros. Uno siempre escucha muchas cosas en los pasillos de la iglesia del Señor, ¿cierto? Comentarios buenos, comentarios no buenos. Podemos escuchar alabanzas, pero también podemos escuchar murmuraciones. Pero ese es el día a día de lo que es la iglesia, ¿cierto? El día a día de lo que, o de nuestra hábitat, de lo que tenemos que vivir. Mi pregunta es: ¿alguien recuerda la enseñanza de hace 8 días? A cómo orar a Dios según la Biblia, ¿cierto? Porque usted va a ciertos lugares que como cristianos no deberíamos ir, y ahí tienen la Biblia, y según ellos oran según la Biblia, ¿cierto? Y entienden a lo que me refiero. Algunos chamanes que tienen la Biblia, algunos brujitos, que el Señor los reprenda, tienen la Biblia, y creemos fundamentar que porque haya una Biblia quiere decir que Dios esté ahí, ¿cierto? Pero no es así. ¿Alguien recuerda más de qué hablamos hace 8 días? No me digan que esté buena cuando usted no recuerda. Ok. ¿Recuerdan el texto que usábamos? Santiago 4:3, lo voy a leer. Dice: pedí y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así empezamos, ¿cierto? Y la Biblia nos está mostrando que hay personas que oran, pero personas que por orar no quiere decir que van a recibir, porque piden mal, y que la intención de sus oraciones es para gastar en sus propios deleites. Sigo en esta serie que he titulado cómo orar a Dios según la Biblia, pero hoy en la segunda parte, consagrando nuestras vidas. Cómo orar a Dios según la Biblia para consagrar nuestras vidas, porque usted puede estar orando, pero la Biblia dice: estás orando mal, no estás recibiendo, y como estás orando es para tus propios deleites. ¿Ok? Y vimos algunos punticos de los que ustedes estaban mencionando, 4 formas, o más bien maneras o fundamentos de cómo tendríamos que orar según la Biblia para relacionarnos con Dios. La primera de ellas era que teníamos que orar al Padre como hijo de Dios, y esto nos lo hablaba el Evangelio de Mateo 6:9. Lo segundo era de que teníamos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque muchos de nosotros posiblemente hemos pasado ahí, que oramos y pedimos mal y nada recibimos porque hemos orado para nuestros propios deleites. Lo tercero era que teníamos que orar con confianza. Amén. Porque a veces vamos y oramos al Señor y nos levantamos y decimos: ay, yo no pregunté si Dios estaba o no estaba, si de pronto estaba ocupado y no me escuchó. La Biblia dice que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y hay muchas oraciones que se quedan ahí en tu silla, que de pronto no pasaron el cielo por causa de nuestra fe. ¿Por qué por causa de nuestra fe? Porque no nos hemos acercado a Dios creyendo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes
han orado y han recibido. Amén. Y qué bendición, ¿cierto? Cuando el Señor nos responde. Pero qué bendición es mayor cuando oramos y confiadamente le decimos: Señor, gracias porque tú me has escuchado. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Señor, gracias porque tú siempre me escuchas. ¿Y sabe cuál era la situación de Jesús? Que tenía 5,000 hombres con 5,000 esposas y con hijos hambrientos que venían por un camino de 3 días y vinieron a escucharle, y Jesús levantó, porque siempre, oh santo sea el nombre de Jesús, yo prefiero estar en el lugar de Jesús que en el lugar de la iglesia. No sé si me está entendiendo. Yo prefiero estar en el lado de Jesús que en el lado de la iglesia, porque al lado de Jesús las oraciones siempre son con agradecimiento. Dicen: Señor, gracias porque tú siempre escuchas mis oraciones. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ¿y qué tenemos para dar?, ¿qué dijeron los discípulos? Perdón, hagamos un alto. ¿Quiénes son los discípulos? La iglesia. Jesús le preguntó a la iglesia: ¿qué tenemos para dar el día de la familia? Ay, Jesús, no hay nada. No hay nada, Jesús. No hay nada. Y por allá alguien de los discípulos dijo: Señor, solo tenemos algunos panecillos o algunos pececillos y algunos panes, traerlos. Porque el Señor siempre va a hacer algo aún con lo que tú no has creído. Le trajeron los panes y gloria a Dios por ese pequeño o por ese adolescente que iba preparado para su viaje. Porque muchas veces queremos hacer cosas sin estar preparados. Muchas veces empezamos cosas sin prepararnos, y la única forma de prepararnos es en la presencia de Dios. Porque tu caminar, tus capacidades se van a agotar, tu habilidad se va a agotar, tus recursos se van a agotar. Pero cuando tú estás al lado de Jesús, toda oración siempre es agradecida y va direccionada al Padre. Amén. Y la iglesia siempre va a encontrar una excusa. Siempre vamos a tener una excusa. Es que esta situación, es que este trabajo, esto y lo otro. Siempre vamos a estar en esa condición. Yo te invito a pasar al lado de Jesús, donde Jesús tiene una fe activa y donde las oraciones de Jesús siempre van conducidas al Padre. Por eso en la primera parte, hace 8 días, desafortunadamente se perdió la predicación. El equipo de producción está encontrando una mejor solución, ya me la dieron y estoy estudiándola, porque esto, luego les hablo de eso, o que ellos mismos lo hablen. Que ese cuarto punto, nuestras oraciones deben estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿tus oraciones están de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a tu voluntad? Y les voy a poner un ejemplo, porque cuando uno termina y se baja de acá: pastor, qué bendición, pero tengo una duda de esto. Siempre va a surgir una duda, ¿cierto? Siempre una buena enseñanza te va a inquietar algo. Pastor, ¿y qué es estar de acuerdo, o que nuestras oraciones estén de acuerdo a la palabra? Buena pregunta, ¿no? Y yo respondo, cuando surgen las preguntas, yo respondo con otra pregunta. Porque la respuesta la respuesta que yo debo dar a ese, Él la tiene. Él la tiene. Él la tiene. Porque muchas veces lo que queremos es que nos digan lo que esperamos oír, pero la respuesta está en aquel. Amén. ¿Y qué es orar de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra vida? Si tu vida está viviendo en santidad, ¿estás de acuerdo a la palabra? No les dé miedo decir amén. Así sea que esté equivocado, diga amén. Si tu vida está de acuerdo a la palabra, tus oraciones van conforme a la palabra. Si la Biblia dice: y no dejéis de congregarte como otros tienen por costumbre, es porque la iglesia del Señor es perezosa.
Ay, espere, yo prendo la grabadora que tengo por allá que dice: Jehová habla. Habla Jehová, que tu pueblo escucha. Ya hasta el tono me sale, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos orado, no hemos recibido, porque hemos pedido más. Porque siempre está radicado a nuestros placeres, a nuestros deleites. Y déjame decirle algo. Mi esposa dice un refrán que a mí se me olvida: Dios no, ¿qué? No aprieta ni... ¿Cómo es? Dios aprieta. Dios te va a afinar. Dios te va a afinar. Dios al que ama, disciplina. ¿Y qué? Ya que es que nos gusta, pero esa parte B de ese contexto, de ese versículo, es más fuerte. ¿Y qué? A todo aquel que toma por hijo. Ay, aleluya. Digan amén. Amén, pastor. Amén a la Biblia. ¿Qué es la verdad? Si tus oraciones van conforme a la palabra. Miren, es tan fácil hablar de la regla de oro, pero nadie la pone en práctica. Es tan fácil que como cristianos, esos cristianos motivadores, que hubo una reunión y solamente llegó uno y dos. Pastor, no se preocupe, que la Biblia dice que donde hayan dos, ahí está Jesús. Sí, mentiras del diablo. Pastor, ¿cómo así? Eso lo dice la Biblia. Sí, termine de leer lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si dos o tres se pusieran de acuerdo en un mismo sentir, ahí estaría Jesús. ¿Se ve que nos gusta la fácil? Yo puedo estar acá con Sebastián y Tatiana, pero los tres no estar de acuerdo. Y ahí no está Jesús, donde hay división. ¿Por qué aprendemos lo que no tenemos que aprender? ¿Por qué no ponemos la Biblia en práctica para que nuestras oraciones no tengan estorbo? Por eso Santiago nos invita a orar conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué dice Santiago? Habéis orado y nada habéis recibido, porque no sabes pedir, porque pedís para tus deleites. Estoy haciendo memoria de hace 8 días. Y hablábamos, y recuerdo algo: Dios no va a entregar algo tan preciado, tan precioso de Él, en alguien que no se ha entendido. Si tú no ordenas tu vida, no esperes que Dios... Mira, te lo voy a decir muy santanderiano. Para los que no saben, yo soy muy santanderiano y como más arepa que un antioqueño. Si usted no es entendido, no espere que Dios gaste tiempo en usted. Pastor, ¿dónde está eso? Sencillo. Se lo voy a recordar como el día que se lo recordaron al sacerdote Elí. Por cuanto tú no determinaste honrarte, hoy yo he determinado cortarte. Porque yo te di un lugar de honra, porque yo te puse por encima de todo mi pueblo. No eras nadie y te di identidad. Pero hoy he determinado cortar lo que había propuesto hacer con tu vida. Habla Jehová, que tu pueblo oye. Si estás buscando un seminario para crecer financieramente, vas a perder la plática. Más bien te digo
cómprate una empanada y cuenta los arroz que tenga la empanada, que aprovechas el tiempo. Ayer le mostraba a alguien que me estaban invitando a un seminario de finanzas cristianas, pero ayer por la graduación no pude estar. Pero si yo no entiendo lo que Dios me está diciendo, en vano es todo lo que hagamos. Se me olvidó traerles, iba a ilustrar, pero de pronto en estos días se va a ir el pastor de largo viaje y va a mandar al reemplazo, y van a ver a alguien muy diferente en este altar. Y se me olvidó traer el costal, donde he trabajado por tiempo y donde he metido, y cuando me lo echo al hombro todo se sale, porque en vano es cuando Jehová Dios no edifica. Si tú no edificas en la voluntad de Dios, tu voluntad es efímera y es superficial, y el viento se la lleva. ¿Cómo orar a Dios según la Biblia? Recuerda esos 4 pasos. Amén. Orar a Dios como orar al Padre como su hijo o como hijos. Yo puedo estar muy disgustado con mi hijo, pero si él viene a mí con una necesidad, yo soy su padre y él es mi hijo. Amén. Si él viene a mí como hijo, toca la paternidad. ¿Sí o no? ¿Y usted sabía que a veces Dios se pone como bravito? Pastor, Dios es amor. Sí, también es fuego consumidor. Y Dios se lo dejó clarito a Moisés. Y le dijo: mira, Moisés, vamos a hablar algo muy serio de usted y yo. Cuando Dios llama a hablar seriamente, ¿no? Como cuando le dicen a uno, por favor, lo llaman de la gerencia, y uno dice, uno no piensa que es que lo van a ascender, ¿sí o no? Que lo están llamando para aumentarle el sueldo. Uno dice, ¿y ahora qué haría yo? Nunca me han llamado por allá. Y Dios dice, vení y pongámonos a cuenta. Dios también llama a la gerencia celestial. Dios también empieza a ajustar. Y al que toma como hijo, ¿lo qué? No, la otra partecita que no. Pero ese azote no es que coja látigo y como bestia vieja y terca, no. Ese azote es que Dios empieza a ordenar, Dios empieza a enderezar, y Dios empieza a meter su dedo ahí donde uno le dice, Señor, no me toca, como dice la doctora, ay doctora, hágame pasito. Y la doctora dice, sí, porque no pensó cuando estaba ¿cierto, doctora? Y llegan después de que levantó la moto y la moto le dio como 40 vueltas. Llega ya a urgencia. Doctora, hágame pasito. No estaba tan. Y dice la doctora que a veces le hace un poquito más durito. Entonces, ese azote es que Dios va a meter el dedo en la llaga. Pero Dios tiene la medicina, porque tú le has llamado padre y Él te ha adoptado como su hijo. Dios tiene un propósito. Toque a su hermano y dígale, oiga, Dios le ama. Es que la naturaleza de decir que soy hijo tiene un precio. Perdóneme, pero usted no es el hijo del que vende limones en el semáforo. Usted es el hijo del príncipe de los príncipes y señor de los señores. Y si tuviera que vender limones en el semáforo, lo hago con gran servicio y deseo, porque ahí hay un hijo de Dios. Porque ahí hay un hijo de Dios. Amén. Entonces, todo este es el propósito de Dios. Oremos al Padre como su hijo. Oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pasa tus oraciones conforme a la voluntad de Dios. Pásala por el filtro. Tercero, acércate a Dios con confianza. Amén. Y cuarto, oremos conforme a la voluntad de su palabra. Amén. Esto es orar a Dios según la Biblia. Pero la segunda parte, Dios nos habla de consagrarnos. Amén.
Porque Dios no va a querer ahí todos los días disciplinándonos, todos los días azotando nuestra vida. Y ya saben, ya expliqué el término de azote, porque cuando hablamos de azote imaginamos, usted no tiene una mascota para estar pateándola todo el día, ¿cierto? Porque si el que está al lado suyo lo ve, lo puede demandar, y eso tiene cárcel. ¿Sí o no? ¿Cómo están las cosas? Si usted tiene un animal es para cuidarlo, pero el animal necesita una crianza y de que usted lo eduque. ¿Sí o no? Yo tengo una amiga mía, muy cercana a mí, que me dice: pastor, vea, en la casa hay mascotas y ellos no se suben al mueble. Y yo le doy la mano y le digo: así es. No se sube a la cama, porque el animal debe tener su lugar, su origen, porque hay una gran diferencia de animal a hijo de Dios. ¿Sí o no? Yo sé que yo me meto en problemas, pero bueno, él me ayuda a salir de esos. Ahora la salida me cogen a piedra, pero déjeme terminar. Quiero hablarte hoy de que necesitamos consagrarnos, consagrar nuestras vidas a Dios, porque usted se relaciona con un Dios que es santo. Y Dios, miren, por siempre hemos escuchado al predicador o al pastor decir: Dios ama al pecador. ¿Sí o no? Pero al pecador redimido, al pecador consagrado, a la persona que ha renunciado a su pecado y ha determinado vivir para Cristo. No podemos dejar verdades a medias, porque una verdad a media es una mentira. La palabra es completa, es completa. Y hoy voy a hablar en el libro de Santiago, Joel. Vamos a Joel. Es que siempre que leo este nombre me acuerdo de algo que Joel 2, capítulo 2 de Joel, dice así: por eso pues, ahora, Joel 2:12, Joel 2:12, por eso pues, ahora, mire, cuando se habla ahora es hoy, no es mañana. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro, con ayuno y lloro, lamento. En sus palabras defíname esta parte final. ¿Qué está diciendo? Ayunen, oren y lamentense de sus malos caminos. ¿Hay alguien en la iglesia? Eso es para usted. Y eso es para mí. Por eso pues ahora, dice Jehová, para los que están acá presentes. Si usted no hubiese venido, a usted no le estuvieran diciendo. Pero como usted vino y usted está ahí sentado escuchando, es con usted el mensaje que Dios está hablando. Y con aquel que escucha la grabación, Dios le va a decir lo mismo. Amén. Pero es ahora. ¿Y qué está diciendo Dios? Convertidos a mí con todo vuestro corazón. ¿Qué está pidiendo Dios? Que nos volvamos a Él. Entonces el Señor quiere decir que podemos haber algunos de acá que no estamos convertidos. Sí. De pronto podemos estar convertidos, yo no sé, en otra especie rara, pero no es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Convertidos a mí con todo vuestro corazón. Pastor, hace 20 años vengo a la iglesia y el Señor te está diciendo: hace 20 años que no me has entregado tu corazón. Y el Señor está diciendo: con todo vuestro corazón. Es que a veces le decimos: Señor, mira, toma mi corazón, pero esta partecita, de la otra yo me encargo. Entonces el Señor dice: no, quédate tú. Con todo el corazón. El día que decidas entregar tu corazón, hablamos. Por eso el Señor dice: vení a mí y pongámonos a cuentas. Dios no deja conversaciones a medias.
cuando Dios nos habla, Dios es claro para hablar. Porque alguno podrá salir de acá y decir: es que yo no entendí, es que Dios no me habló. Y Dios no te va a aparecer y te va a decir: hola Sebastián, yo soy el que aparecía en la zarza que no se consumía. Estremézcase y diga: rica la mantequilla, porque yo le voy a hablar. No, Dios no te va a dar mensajes así. Y si lo tiene que hacer y usar al burro que le habló al profeta, lo va a usar. Y si tiene que volver a enviar al mismo ángel, Dios lo va a hacer. Porque todo aquel que es hijo será disciplinado y azotado por el amor de Dios. Ojo, por el amor de Dios, no por ninguna dictadura, no por un mal entendimiento de la palabra, sino por la voluntad del Padre, que es perfecta. Amén. Dios es bueno. ¿Alguien puede decir amén? Pasamos por un tiempo de pandemia. ¿Quién no recuerda la pandemia? Cuando estamos en pandemia, todos los cristianos decían: ¿cuándo volveremos a la iglesia? Y nos liberaron. Se abrieron las iglesias y muchos volvieron atrás. ¿Sabe por qué? Porque sus corazones no habían sido convertidos del todo. Por eso el Señor dice: hoy, convertidos a mí con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón. Con ayuno. Usted dirá: pero ¿cómo me convierto yo en lo que Dios quiere? Y el Señor se la habla clarita. Por eso le digo, Dios habla claro, Dios no habla con enredos. Y Dios dice: conviértanse a mí con ayuno, lloro y lamento. Entonces vamos a mirar qué es lo que Dios quiere decir. En esa pandemia vino el miedo, la incertidumbre. Muchos hogares se divorciaron. ¿Saben por qué? Porque nunca habían estado juntos. Hogares de 15, 20 años solamente se veían un viernes por la noche. Hogares donde la señora o el señor salían a las 4 de la mañana y la señora de pronto entraba a las 7. Cuando se despertó ya no estaba su esposo y llegó por la noche, venía cansado. Solamente dijeron buenas noches. Nunca había una relación. Así nos pasa, hemos venido por 20 años a la iglesia, pero nunca hemos tenido una relación viva y eficaz con aquel que hemos creído, que hemos adorado por 20 años. Y cuando el Señor decide hacer algo, volvemos atrás, porque decimos: dura palabra es esta, ¿quién la podrá? Por eso muchos hogares en la pandemia volvieron atrás, porque nunca habían tenido. Al de mar. Esas incertidumbres vinieron a nuestras vidas. Pero ¿cómo vencer esos tiempos? Al comienzo de la pandemia hablaban los expertos, ¿no? Especialista yo no sé de qué, especialista de ley. Aparecieron médicos que uno nunca había escuchado. Oiga, eso apareció, yo no sé dónde estaban, pero aparecieron. Yo le preguntaba a la doctora: oíste, Alexandra, esa carrera sí, claro, pastor. ¿Y quién es ese hombre? Este es este. ¿Qué cosa Dios tiene que permitir en nuestra vida para que conozcamos algo que no conocíamos? ¿Qué cosa Dios tiene que permitir para que nosotros realmente nos convirtamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Qué necesita permitir Dios que pase en nosotros para enseñarnos que algo va mal, que algo no está funcionando bien? Y el Señor dice: Señor, tener pruebas. Amén. Nuestra fe tiene que ser probada, ¿no?
¿Y cómo va a ser probada tu fe? Como el metal más preciado, ¿no? Como el oro. Pero la única forma de fundir el oro es en el fuego. Y nuestra prueba o nuestra fe no es afianzada si no pasa por el fuego. Amén. Yo miro acá rostros y yo hago memoria. Y veo rostros y yo digo, esos pasaron por acá. En el momento se querían arrancar la cabeza, se querían morir. Pero después de que pasa la prueba, uno ve un rostro diferente. Y Dios dice, porque era necesario que pasaras por ahí, para hacernos entender tantas cosas. Pero lo especial, Joel es uno de los hombres del avivamiento, ¿sí sabían ustedes? Es uno de los profetas que habla también como Isaías del Espíritu Santo. Y las profecías de Joel tienen mucho que ver que en los postreros tiempos el Señor derramaría del Espíritu, y que los jóvenes y que los ancianos y que los niños, que cada uno tendría una funcionalidad bajo el Espíritu de Dios, y que el Espíritu Santo iba a dar a cada uno según su medida algo de él, ¿cierto? Y vemos esto, pero también vemos a un profeta profetizando o exhortando al pueblo de Dios a convertirse de todo su corazón. Porque muchas veces uno escucha, pastor, yo pues, ¿cómo le digo? Yo sí lo amo, pero a veces no. Y uno dice, bueno, ¿y esto cómo se come? Hoy amaneció enamorado y mañana amaneció no. Cuando la nevera está llena, es fácil decir, Señor, te alabo, qué bendición, qué precioso día, cómo cantan los pajaritos. Pero hay alguien que nos está escuchando, llamado Satanás. Y esa forma en que usted alaba, a él le incomoda. Y él viene y le dice, si lo escucha, Padre, si has escuchado como Pedro te adora. Abrió la nevera y una sonrisa de él, y todo lo vio bonito ese día. Pero Padre, él no te adora en balde. Él lo hace porque todos los bienes tú se los has dado. Ah, ¿te preocupa eso? Quémale la nevera. Todo lo que hay ahí se le va a dañar. Y al diablo le dicen una cosita y él hace más de lo que. Entonces le quema la nevera, le quema el televisor, le quema la lavadora. Y uno no se coge uno como ministrándose, ¿no? Pero ante la situación más. Y la bonita alabanza de qué día ya no está en nuestro corazón. ¿Por qué es tan fácil adorar a Dios cuando todo está bien? Es tan fácil alabar a Dios cuando Él en su misericordia nos ha dado bendición. Pero sabe una cosa, la Biblia no enseña que a Dios hay que alabarlo o adorarlo por las bendiciones. La Biblia enseña que a Él es digno de toda honra, de toda adoración. Cuando el trabajo está bien, cuando el trabajo no está bien, cuando las cosas están bien, cuando las cosas no están bien, Él es digno de toda adoración, porque Él es Dios. Y solamente lo entiende el que ha convertido su vida a Dios de todo corazón. Y sabe venir a la iglesia temprano. Ay, eso sí que duele. Claro que acá no hay ninguno de eso. Yo estoy predicando al pastor que es amigo mío del cuarto piso, o al pastor del menos dos, al pastor Robinson allá. José, está conectado el micrófono abajo, ¿cierto? Es con los de abajo, bueno. Ah, bueno, ok. Dios dijo, hoy, si tú me oyeres, no endurezcáis vuestro corazón. Ayuno, toca al que está a tu lado. Dile, están hablando de ayuno.
Pregúntale y dile, pero no me respondas. ¿Hace cuánto has ayunado conforme a la palabra? Conforme a la palabra. Porque tú puedes ayunar conforme a los médicos, ¿no? Ayuno intermitente para moldear eso tan bonito, ¿no? Yo por allá tengo un rodillo viejo de panadería, ese ayuda a moldear. Venga, ayune unos días conmigo y luego yo le prometo que le moldeo ese cuerpo. Dios nos está hablando de ayuno. Nos está hablando de lloro y lamento. Lloro y lamento significa aquebrantamiento. Y la única forma de quebrantar nuestra vida es cuando ayunamos para Dios, cuando ayunamos conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es ayuno, iglesia? Si yo le pregunto, menos mal que yo tengo 35 estudiantes. ¿Qué es el ayuno? Búsquelo ahí en el celular, al menos ponga a funcionar ese aparato entonces. ¿Qué es ayuno? Usted va a encontrar sencillamente, es abstenerse de alimentos, ya, pare de contar. Eso es ayuno. Hermano Osvaldo. Abstenerse de aquello que te gusta. Ayunarse es abstenerse voluntariamente, ojo, voluntariamente, de consumir alimentos sólidos o líquidos o ambos al mismo tiempo, con el único propósito de buscar el rostro de Dios. Cuando hablamos de ayuno, es para buscar el rostro de Dios. Hubo una gran preocupación cuando Daniel le dijo al jefe de cocina: no voy a comer de todo lo que le hacen al rey. ¿Cómo así? Te vas a demacrar, te va a dar la pálida, esto y lo otro. Tranquilo, deme solamente, ¿qué? Verduras, ¿no? Solo verduras. A eso fue lo que le llamaron el ayuno de Daniel. Y uno se pone a buscar teológicamente. Y pues, los cristianos dicen, el ayuno de Daniel es ayunar con frutas. Yo respeto eso, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Daniel comió fue semillas. La traducción original dijo comió semillas. Por eso fue la preocupación. Si el jefe de cocina, por eso era el jefe de cocina, supiera que iba a comer fruticas, él estaría tranquilo. Pero como Daniel le dijo, yo voy a comer semillas, dijo, mijo, usted se va a maluquear. ¿Usted cómo va a comer comida de pájaros? No, tranquilo, tranquilo. Y dice que el jefe de cocina fue a visitarlo y encontró su rostro así como el mío, resplandeciente, bonito, hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Ah, gloria a Dios, por fe yo lo creo. Porque el ayunar es relacionar nuestra vida con Dios. No es echarnos a morir. El ayuno es una determinación voluntaria donde yo determino privarme de unos alimentos sólidos o líquidos para venir a buscar el rostro del Señor. Amén. Por eso vemos al apóstol Pablo por allá que dice que el marido o la mujer se separe de su marido de cuerpo, hablando de la intimidad. Dice que sea por mutuo acuerdo, y eso porque vaya a ayunar, vaya al ayuno. De resto no se separen, dice el Pablo, porque Pablo ve que hay una gran importancia y es la fortaleza del matrimonio. Amén. Cuando el Señor me mira a mí orando,
El Señor está viendo a mi esposa a través de mí. Y cuando mi esposa va a la presencia del Señor, el Señor ve en mí, en ella, porque somos una sola carne. Yo no sé si usted, pareja, entienda o entiende que es una sola carne. Un pacto que hicimos delante de Dios. Y sabe que cuando Él me ve a mí, ve el pacto que yo una vez hice. Eso es lo que Dios está viendo. El pacto que hice yo delante de Él. Entonces Dios me ve a mí y ve a mi esposa, porque ambos somos una sola carne. Y por eso la Biblia dice: por cuanto dejará el hombre a padre y madre y se unirá, y ambos serán una sola carne. El matrimonio juega un papel importante en el campo espiritual, muy importante en el campo espiritual. Por eso el Señor dice: si hay algo contra tu hermano, deja ahí. No te hagas espiritual, yo sé lo que está pasando. Ve y arregla esto. Y cuando hayas arreglado, ahora sí venga con libertad a mí, porque yo sí lo voy a escuchar. Esta es la realidad de la palabra. No, es que mi pelea no es con Dios, es con Él. Por eso, vaya, organice primero. Y luego, como usted y yo no hemos peleado, no tenemos problemas para hablar. Pero como si hay un problema, tus oraciones van a tener estorbo. Oh, santo. Ok. Usted le ha pedido perdón. Usted ha librado su alma. Si su hermano no quiere, ya es problema de su hermano. Pero usted está libre. Usted está libre. Porque usted está caminando y sus oraciones no tendrán estorbo. Porque su corazón está en paz. Amén. Yo pensé que de pronto tu hermano era un poquito sordo y ya le iba a decir: venga, yo le presto el micrófono. Entonces, el ayuno es un arma, escuche bien, poderosa, que tiene que ver para quebrantar nuestra vida. Amén. Como es de bueno el colágeno. Hoy en día uno escucha mucho del colágeno. Mi hijo qué días me decía: pa, hay unas compañeras que me dicen colágeno. Entonces yo le digo molestando: ¿quiere que le muestre de la pata donde salí? Porque esas cositas blancas que llaman gelatina las sacan de la pata de la vaca, ¿no? Pero vaya, ablande esa pata para sacar ese colágeno. Y son horas pite y pite y pite. Los procesos del Señor es para sacar ese colágeno espiritual que hay en ti. Por eso en momentos duele. ¿Y duele por qué? Porque se trata de ti. Porque yo no quiero morir acá. Yo no quiero morir. Si yo hablara por donde Dios me ha pasado. Por eso lo que estoy hablando hoy, tengo autoridad para hablarlo. Porque Dios me ha pasado. No ha sido fácil. Muchos ven la gloria, mas no ven el desierto por donde uno ha pasado. Por eso amo servir a Dios. Por eso amo llegar temprano a la casa de Dios. Mientras dure el Espíritu en mí, madrugaré a buscarte, oh Señor, dijo Isaías. Mientras dure el Espíritu, tóquese usted. Ahora pellizquese y hágalo fuerte, no le dé miedo. Nadie le va a pegar, no es que es usted mismo. ¿Qué sintió? ¿Y por qué? Usted siente dolor porque todavía es carne y todavía el colágeno necesita ser pasado por la prueba. Y la única forma de que Dios ablande la pata de vaca que hay en nosotros es a través del ayuno.
Y ahí le ayuda con... El Señor es misericordioso, empieza a moldear un poquito ese cuerpo bello que usted tiene. Un amigo mío me decía: pastor, míreme, ¿usted no cree que acá hay bastante plata invertida? Yo dije: y bastante. Pero el Señor quiere... Uno no puede decir acá porque todos empiezan a mirarse. El Señor quiere llevarte a una realidad espiritual. Y la única forma de que usted y yo podamos entender es cuando haya un espíritu tratado en nosotros, cuando nuestra voluntad está rendida a Dios. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay muchos ciegos caminando en la calle y eso no les impide. Se montan al metro, suben por las escalas, cogen buses, se bajan en el lugar que se tienen que bajar y son ciegos físicamente, pero eso no les impide. No hay ciegos más peores que los que están en la casa de Dios, que no quieren ver una realidad. No quieren ver la realidad de un llamado de Dios, de algo que Dios ha hecho para nuestra vida. Y la única forma de yo consagrarme a Dios es a través del ayuno. Cuando mi vida la llevo a la oración, cuando mi alma la rindo a los pies de Cristo. Por eso Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios quería que Job entendiera o tuviera una relación más íntima con Él. Pastor, es que a los buenos le pasan cosas malas. ¿Quiere que yo te responda o que Dios te lo diga? Pastor, a los buenos les pasan cosas malas, según como tú lo quieras ver. Porque el Señor dice que a los que aman, todas las cosas. Y esto es a los que han sido conforme a su llamado. Conforme a su llamado. Y esto es, vea, para los que me escuchan, para los que me vean, para toda la iglesia presente. No es decir, es que sí, todo te va a salir bien. Esto tiene una condición: a los que conforme a su llamado, sus propósitos están funcionando. Y esto es que a los conforme a su propósito, eso que está viviendo tiene un propósito. Tóquese, póngase el dedo usted. Ahora hagamos un ejercicio. No haga así, haga usted así. Para conforme en el propósito he sido llamado, todas las cosas me ayudan a bien. ¿Estás pasando algo económicamente mal? Le alaba al Señor. Levanta tu mano y dile: tú eres mi proveedor. De esto voy a salir. De esto voy a salir. De esto voy a salir. Pero tú lo entiendes en la intimidad. Tú no lo vas a entender lamentándote, quejándote. Tú lo vas a entender en la presencia de Dios. Pastor, ¿y por qué en la presencia? No me lo puede decir ahí sentado en la banca de la casa. No, porque es que Dios no necesita intermediarios. Porque lo que Dios va a ser en público, pero te lo va a decir en lo secreto. Y el Señor te va a decir: mira, tranquilo, acá nadie nos va a escuchar, pero la situación económica que estás viviendo es por esto, por esto, por esto y por esto. Pero como yo te amo, yo hoy te aconsejo que de mí compres esto, esto y esto. Porque tú dices que eres ¿qué? Que eres rico, que no tienes necesidad de nada. Pero yo digo que tú eres un pobre, miserable. ¿Y qué más? Pero yo te aconsejo que de mí compres
oro refinado. Mira, las cosas que estamos viviendo no es por vivirlas, es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios te habló de muchas formas y no entendiste. Pero para que tú lo entiendas, Dios sabe que hay algo que hay que quebrar en nosotros, que hay algo que hay que humillar en nosotros. Amén. ¿Sabe por qué se metió el ladrón a la casa? Uno, porque no había nadie. O dos, pudieron estar, pero no estaban apercibidos. Tres, porque no había una vigilancia. Y si la había, no estaban apercibidos. Hay cosas en nuestra vida espiritual que pasan, que no estamos apercibidos. Y no estamos apercibidos porque lo espiritual se discierne por lo espiritual. Y si tú lo permitiste, era porque faltaba algo, lo más esencial, la presencia de Dios. Porque algo, antes que algo pase, Dios lo revela. Y déjame decirte, por difícil la situación, Dios te dice, prepárate porque van a venir tales cosas. Dios habla a tu corazón, Dios habla a tu mente. Entonces, para que cuando lleguen esas cosas, tú no hagas esto, sino que estés firme y parado en la brecha para poder resistir los días malos. ¿Sí ve? No le digas a Dios, ¿por qué no me lo dijiste? Dios lo habló de una o de otra forma. Dios lo habló. Amén. Y si no te habló, era porque nunca fuiste a la presencia de Él. ¿Qué tiene el vínculo entre la relación y el poder? Muchos cristianos están oprimidos, afligidos, enfermos, deprimidos, temerosos y solitarios, y se preguntan, ¿dónde está el poder para superar estas condiciones? Cuando tú estás viviendo eso, ¿no desearías tener respuesta para salir de la situación? Y te preguntas, ¿y dónde está Dios que no me ayuda ante esta situación? ¿Sí o no? La respuesta es sencilla. Dios le da su poder a aquellos que mantienen relación con Él. Por eso le digo, ¿quiere mi respuesta o la de Dios? Dios es simple, Dios es sencillo. Sus profundidades Él nos las da de la forma a cada uno para entenderlas. Si no hay poder para salir de esa situación, ¿cómo esperas que Dios te lo dé si no te relacionas con Él? Tienes que relacionarte con Dios. Tienes que buscar de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, ¿por qué Jesús? Yo muchas veces me he preguntado y muchas veces lo he predicado, pero yo pregunto, ¿por qué fue tan relevante Jesús decirle a sus discípulos, ¿por qué no habéis podido orar una hora? ¿Por qué? Y uno preguntar, pero no estaba Jesús al lado de ellos, ¿por qué tenían que orar si Jesús estaba con ellos? ¿Por qué Jesús mismo tenía que orar? ¿Acaso Él no venía de Dios? Porque la oración es la única fuente que nos mantiene vivos para permanecer en la tierra. La oración es la única fuente que nos fortalece para estar vivos ante las pruebas. Si tú no tienes una vida de oración, no esperes caminar una vida triunfante. Y para tener una vida de oración permanente hay que estar quebrantado. ¿Quiénes van al médico, doctora? Claro que la doctora tiene pacientes que van a visitarla no porque estén enfermos, sino porque estaban por ahí de paso. Ay, doctora, vea, me acordé de usted, acá le traje un rico pastelito. Y ella ha compartido conmigo, pastor, ¿querés comer? Mira, un paciente estaba por acá, no estaba de consulta, y pasó y me saludó y me trajo esto. Pero los que van al médico son los que están enfermos. Y acá hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, que tenemos que ir al médico por excelencia, que le necesitamos. Relación más poder. Cuando tú te relacionas con Dios, tú caminas bajo el poder de la palabra de Dios. La gente está buscando al gran predicador. La gente está buscando al hombre más ungido.
para sentir a Dios. Y no hay que buscar al más ungido. O sí hay que buscar al más ungido. Y el más ungido se llama Jesucristo. Y las escrituras nos revelan a ese Jesucristo ungido. Tenemos que caminar, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que relacionarnos con la palabra para caminar en el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios, iglesia? ¿Dónde está el poder de Dios? En la... Uy, Aldemar, ahí sí te vi bien. En la palabra de Dios. Y Dios dijo, y las cosas fueron hechas. ¿Qué estaba Dios declarando, confesando? La palabra de Dios. Cuando tú tienes una vida de relación, cuando tú tienes una vida de ayuno, tu vida está quebrantada y tú sientes pasión por abrir la palabra. Por eso para la doctora ir a la playa es lo más preciado, llevar la Biblia, sentarse a las 5 de la mañana y estudiar la palabra, escuchando ese mar, viendo un sol precioso, contemplando la creación de Dios en aquel que declaró una palabra. Y hoy podemos contemplar tantas cosas hermosas. Hay cristianos muertos dentro de las iglesias. Se la voy a decir más fuerte. Hay muchos huérfanos dentro de las iglesias con un Padre vivo y real. ¿Y por qué huérfanos? Porque no se relacionan con el Padre. ¿A quiénes llamamos huérfanos? A los que sus padres murieron. Dios sigue siendo el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos. Y hay muchos huérfanos cristianos con un Padre vivo y real. ¿Por qué? Porque no nos queremos relacionar, porque nos cuesta morir a nuestra voluntad. Nos cuesta morir a la voluntad. Amén. Todo tiene propósitos. La doctora Alexandra sabe lo que significa para una persona que sufre de cálculos el tener que ir al baño. ¿Sí o no, doctora? Y hay momentos que yo estoy predicando y yo siento esos dolores. Y solamente la presencia del Señor trae alivio. Trae alivio. Anoche acá organizando, me agaché y sentí un dolor. Que miré dos personas que estaban al lado mío y los vi borrosos. Esos dolores lo hacen a sentir a uno. No diría como otros dicen, uy, sentí al diablo. No, yo no quiero sentir a ese personaje nunca. Pero hay dolores terribles. Y solamente en la presencia de Dios uno encuentra alivio. Yo no sé por dónde tú estás pasando. Y uno va al baño y ¿sabe qué es lo más triste? Que uno siente que ya, perdóneme la expresión, se orinó. Y uno va al baño y nada. Y ese dolor, ese ardor, alabe a Dios porque Él vive. Nada te puede sacar de la presencia de Dios. Nada te puede desconectar de la presencia de Dios. Porque todo cristiano quiere el poder de Dios, pero no todo cristiano quiere pagar el precio de la relación con Dios. La doctora Alexandra, ¿qué días esta semana en el grupo de intercesión nos dio una enseñanza muy bonita? Un tema muy profundo y trató un área que yo le decía, doctora, qué bueno esto sería para la iglesia, pero le digo que la iglesia, y se lo dije en estas palabras, no lo entiende, porque no se trata de entender de capacidad, sino de obediencia. Si oyeres, ¿por qué Dios le decía al pueblo? Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y Dios no le estaba hablando sordos físicos.
sino a un pueblo no entendido. Y cuando no somos entendidos, cuando no queremos obedecer y sujetarnos a su divina palabra. La única forma de consagrar nuestra vida es cuando quebrantamos nuestro espíritu y nuestra alma. Mire, la carne, lo que nosotros llamamos carne por naturaleza, está declinada a la maldad, ¿no? Pablo lo dijo, tenemos una lucha y somos atraídos por nuestras propias concupiscencias. Hasta el más santo tiene que luchar contra sus concupiscencias. Pero la única forma de poder vencer es cuando nuestro espíritu está rendido a Él. Y el salmista lo dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos un espíritu recto. Y la única forma de tenerlo es cuando hay quebrantamiento, cuando permitimos ir a la presencia de Dios nuestra alma, nuestra voluntad, cuando nos rendimos, cuando nos humillamos, cuando necesitamos beber de la única fuente inagotable. Ahí entendemos el propósito del ayuno. ¿Sabe por qué ayunamos? Jesús lo dijo, Isaías 58. Es pues el ayuno que yo escogí, el verdadero ayuno. Y si habla la Biblia de un verdadero ayuno, es porque hay otros que no sirven, porque hay otros que no nos conectan con Dios. Usted podrá ayunar y perdóneme, entiéndame, está aguantando hambre. Porque la gente ha entendido que ayunar es simplemente, sí, el ayuno se define como privarse voluntariamente de tomar algunos alimentos sólidos o líquidos. Pero el ayuno tiene que ver con relación con Dios. Usted puede ayunar y no tener relación con Dios. Y yo le digo, más bien vaya, cómase una empanada grasosa a ver si le da aliento. Porque lo que está haciendo es perdiendo el tiempo. Es sacrificando una acción que no es correcta. Por eso Isaías nos dice: he aquí el ayuno que yo escogí. Y por eso la Biblia lo llama el verdadero. ¿Y cuál es el verdadero ayuno? ¿Alguien sabe? Vosotros ayunáis para salir a la guerra. Vosotros ayunáis para que la vaca produzca más, para que vuestras tierras produzcan, para que yo les bendiga, para que yo pueda pagar las deudas. Y Dios hace una lista y Dios le dice: vosotros ayunáis por esto, por esto, por esto. Pero yo os digo que el verdadero ayuno es que dejéis tales cosas, que perdonéis, que soltéis aquellas cargas pesadas, toda ligadura de impiedad. Para eso tenemos que ayunar, para quebrantar nuestra voluntad y nuestro espíritu, para soltar toda carga de impiedad. Amén. Porque hay gente, o más bien hay cristianos, que ayunan para la casa más bonita y más grande. Hay cristianos que ayunan para tener un carro mejor. ¿Sí o no? Y yo le digo: estás haciendo mal. Tú trabajas para una condición de vida que es diferente. ¿Sí o no? Pero el ayuno no es para esas cosas. Y el que lo está haciendo, se lo digo bíblicamente, está haciendo mal. Porque eso fue lo que Dios le reprendió al pueblo. Vosotros ayunan para salir a la guerra, para ir a matar a para no ser vencidos por nuestros enemigos. Pero no es más bien el ayuno que yo escogí para vosotros, dice el Señor, que soltéis toda carga de impiedad.
las cadenas de opresión, perdones a tu hermano. Este es el verdadero ayuno. Cuando hay una debilidad en ti. ¿Qué es debilidad? Algo que tú no puedes controlar, algo donde tus fuerzas no pueden llegar o hacer. Señor, todavía hay cosas en mí que mi vida hace que te ofende. Permíteme ayunar para romper estas ligaduras de impiedad. Estás haciendo bien, porque tu deseo es agradar a Dios. Señor, voy a ayunar porque es que yo no me aguanto ya a mi hermano cada 8 días invitándome a la casa para que disfrute de la casa nueva que compró. Entonces yo voy a ayunar para que tú me des una mejor que esa. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué no decirle al Señor, voy a ayunar para agradecer la casa nueva que le has dado a mi hermano? Donde cada 8 días puedo ir a disfrutar y ver la alegría que él tiene por la bendición que tú le has dado, que es muy diferente, ¿no? Por eso el Señor nos ha exhortado a través de Santiago: orad y no habéis recibido porque has pedido mal, porque vuestras oraciones son para vuestros deleites. Nuestras oraciones no deben ser para nuestros deleites, sino para adorar a Dios. Y sabe, tan especial es la palabra que cuando usted busca a Dios, su vida se llena de deleite. En Dios usted encuentra paz, y no hay mejor deleite que sentir la paz. Que aunque hayan pruebas, usted se pare firme y usted pueda decir: Señor, contigo yo voy a vencer todo esto. Señor, ahora lo estoy viviendo, pero mañana será la victoria. Yo te doy gracias, Señor, porque esto es simplemente pasajero. Mañana podré sonreír, mañana podré levantar mi mano diciéndote: gloria a Dios, he sido triunfante de esta situación. Porque tú nunca podrás ver el poder de Dios si no vives una vida consagrada. Ponte en pie. El ayuno nos enseña a humillarnos ante Dios. El ayuno, miren, nos prepara para los días malos. Pastor, ¿cómo así? Sí, eso es lo que dice la segunda carta de Timoteo. Grabe bien esto. Segunda carta de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto. Mire, así dice este pasaje. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando tú buscas la presencia de Dios, tú te vas a fortalecer para esos tiempos que van a venir peligrosos. Tú vas a saber sobrepasar sobre esos tiempos. Por eso el Señor le dice a los jóvenes que le busquen ahora que hay tiempo, antes de que vengan los días malos donde no va a haber alegría. Buscar a Dios ahora que podemos, porque cuando vengan esos días vamos a estar fortalecidos y vamos a sobrepasar todas esas pruebas. ¿Qué nos enseña también el ayuno para enfrentar una crisis? Pienso por un momento en la familia del pastor que murió ayer. ¿Estarían ellos preparados para esto?